¿Está? Vale. Bueno, pues quería hablarles de dos iniciativas que ha registrado el Partido Popular en el Parlamento de Cantabria para su debate en este periodo de sesiones. En concreto, para su debate los días 16 en pleno y 23 en pleno. Porque es el momento de hacerlo, teniendo en cuenta que estamos en el ecuador de la legislatura. En el ecuador de la legislatura regional y en el ecuador de la legislatura nacional. ¿En qué consisten estas dos iniciativas? En exigirle al Gobierno de España el cumplimiento de sus compromisos con Cantabria en materia de infraestructuras de transportes, tanto en el ámbito de las comunicaciones de la región con el este, con Bilbao, como en el ámbito de las comunicaciones de la región con el sur, con la meseta. Una de las iniciativas pretende constatar, poner en conocimiento del Gobierno de España y exigirle que ponga fin al incumplimiento de sus compromisos en las comunicaciones con Bilbao. Se nos prometió un tren de altas prestaciones entre Santander y Bilbao. El 31 de marzo de 2022, la entonces ministra Raquel Sánchez se presentó en Cantabria con unos dibujos debajo del brazo y dijo: inmediatamente convertimos esto en un estudio de alternativas, en un estudio técnico de alternativas. No se ha hecho nada. Ya han pasado 3 años y medio. No se ha hecho nada, no se ha movido un papel. Y lo mismo ocurre con el famoso proyecto que estaba ya en marcha en tiempos del gobierno anterior del PP para la ampliación de la A8 a un tercer carril y rectificación de trazado en el tramo comprendido entre Laredo y el límite de provincia con Vizcaya. Es decir, con el gobierno de Sánchez en las comunicaciones con Bilbao no hemos mejorado absolutamente nada, porque no se ha hecho nada, no se ha resuelto nada, no se ha gestionado ningún trámite y las comunicaciones con Bilbao cada día son más deficientes. Ni tenemos tren con Bilbao, ni se inicia la tramitación administrativa de ese proyecto, que sabemos que no se puede hacer en un día, pero jamás se completará si el Gobierno de España no inicia la tramitación de ese proyecto, y ya el tema de la autovía es un auténtico escándalo. Muchísimos vecinos de Cantabria, muchísimos ciudadanos de Cantabria, de Castrordiales, de Laredo, de Colindres, de Santoña, de la comarca oriental, trabajan en Bilbao y sufren un auténtico calvario cada mañana para ir a Bilbao, cada tarde para regresar desde Bilbao. Esa iniciativa es la que trataremos en el pleno del 16 de junio. En el pleno del 23 de junio trataremos otro abandono, que es el de las comunicaciones con la meseta, enfocado en 3 aspectos. Santander-Torrelavega. El nudo de autovías de Torrelavega sigue sin terminarse 7 años después del inicio de las obras. Ahora anuncia que van a abrir parcialmente uno de los carriles. ¿Pero qué está pasando con esa obra? ¿Cómo es posible que una obra que dejó adjudicada y con el contrato firmado el anterior ministro Íñigo de la Serna en 2018, hoy en 2025 esté sin terminar? Han empezado los trabajos del tercer carril entre Polanco y Bezana, bien, pero ¿cómo es posible que esa obra se adjudique con un plazo de ejecución de 60 meses, 5 años? No estamos hablando de 5 años para hacer un tramo de autovía de montaña, estamos hablando de 5 años para que una autovía de 2 carriles se transforme en una autovía de 3 carriles, rectificando alguna curva. ¿Cómo puede ser que se dediquen 5 años a esa tarea? Es que no hay voluntad política de invertir ahí para ejecutar esa obra con mayor rapidez. La autovía Burgos-Aguilar de Campo es un escándalo.
la situación en la que se encuentra esa autovía. Están trabajando ahora en uno de los tramos, el que discurre entre las localidades de Quintana Ortuño y Montorio, también con un plazo de ejecución de 3 años, una obra que no tiene ninguna complejidad técnica, pero no es el problema, esa ya está en marcha. ¿Y el resto de los tramos? ¿Qué pasa con el tramo Montorio-Santa Cruz del Tozo? ¿Qué pasa con el tramo Santa Cruz del Tozo-Pedrosa de Valdelucio? ¿Qué pasa con el tramo Váscones de Valdivia, Aguilar de Campoo? ¿Por qué no se decide de una vez el Gobierno de España poner en marcha esa obra que es vital para las comunicaciones de Cantabria con la Meseta, con Burgos, con Madrid, que acortaría 15 minutos el trayecto hacia esas poblaciones? Y el tema de la alta velocidad, ya sabemos todos cómo está. Se trabaja en los tramos sencillos de la obra, los tramos que discurren entre Palencia y Alar del Rey, ya todos van con retraso. No sabemos nada de la adjudicación de la parte de la obra verdaderamente compleja, que es la instalación del tendido ferroviario y del tendido eléctrico. Está paralizado por los tribunales el tramo de la variante de Palencia, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué efectos va a tener eso en la conexión, porque a diferencia de una carretera en la que tú puedes poner en servicio una autovía y en uno de los tramos no existirá autovía, el tráfico sale a la carretera y vuelve a entrar, es que en el tren no vale eso. Es que si faltan 2 tramos de vía en Palencia, el tren no puede pasar para Santander. Pero los tramos verdaderamente importantes, los complejos, los que requieren una gran financiación, lo que hace que el AVE a Cantabria tenga un coste elevado no son los tramos Palencia-Alar, son los tramos entre Alar y Reynosa. Ahí no empezamos, ni va a empezar la obra esta legislatura, porque el contrato para la redacción técnica de los proyectos, que debía haberse sacado hace años, se ha sacado ahora y con un plazo de ejecución de 26 meses y de 30 meses para redactar los proyectos técnicos de la obra. Es decir, la legislatura se va y seguimos sin que el AVE se acerque a Cantabria. Quiero decir que estas 2 iniciativas que se van a debatir el 13 de junio, estas 2 iniciativas del Partido Popular en el Parlamento de Cantabria en relación con las infraestructuras de Cantabria, que se van a debatir el 16 de junio y el 23 de junio, relativas a las comunicaciones con Bilbao, el tren que se nos prometió y que no llega, y el tercer carril con Bilbao, y las comunicaciones con la Meseta, el AVE absolutamente atascado, la autovía Burgos-Aguilar paralizada, el nudo de autovía de Torrelavega, tercer carril con Bezana-Polanco absolutamente retrasadísimo y con unos plazos de ejecución fuera de toda lógica. Como digo, estas 2 iniciativas reúnen el conjunto de compromisos del Estado hacia Cantabria y constatan que esos compromisos del Estado con Cantabria no se han cumplido y están muy lejos de cumplirse. Constatan que las promesas que le hizo Pedro Sánchez a Cantabria no se ha cumplido ninguna de ellas. Como en todo lo demás, Pedro Sánchez, en materia de infraestructuras, también le ha mentido a Cantabria, como en todo lo demás. El Gobierno no cumple, el PSOE no cumple, Sánchez no cumple con Cantabria. Y creemos que el momento de someter en el Pleno del Parlamento de Cantabria estos asuntos a debate es ahora, porque estamos justamente en la mitad de la legislatura autonómica y en la mitad de la legislatura nacional. Y no podemos esperar más tiempo para recordarle a Sánchez que sistemáticamente incumple todos sus compromisos con Cantabria. ¿Qué nos preocupa, además de estos 2 años perdidos? Nos preocupa que estamos en el ecuador de la legislatura nacional, pero realmente la pinta que tiene es que estamos
ante una legislatura nacional agotada. La legislatura nacional está muerta. Los escándalos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez, que afectan a su número 2 en el partido y ministro de Fomento hasta hace unos años, José Luis Ábalos, a su actual número 2 en el partido hasta ayer, Santos Cerdán, a una serie de asesores que se han enriquecido a costa de nuestros impuestos y de nuestros tributos, que afectan a su fiscal general del Estado, que está procesado, que afectan a su hermano por tráfico de influencias, por apropiarse de plazas laborales que no le correspondían o que no existían y se crearon para él, para luego no ir a trabajar, por cierto, ni sabía dónde estaba su despacho. Está procesado. Su señora está investigada. ¿Qué más falta? Esto lo sabe todo el mundo y lo sabe Sánchez. Y por eso su gobierno está paralizado. Y por eso, cuando hablamos de que en los 2 años anteriores no se han cumplido por parte del Gobierno de España los compromisos con Cantabria en materia de infraestructuras, ni en comunicaciones con Bilbao, ni el tren, ni la autovía, ni la Burgos-Aguilar de Campoo, ni el AVE, cuando hablamos de eso no estamos hablando de que se han perdido 2 años de legislatura. Estamos hablando de que probablemente se ha perdido la legislatura. Porque esta legislatura está muerta. No da más de sí. Ya solo se cuentan los días para ver cuándo se produce la salida de Sánchez de la Moncloa. Nos parece muy interesante que aquel acuerdo parlamentario adoptado en Cantabria el 12 de febrero de 2024, relativo a la demanda de infraestructuras por parte del Estado hacia Cantabria, se renueve, porque de todo aquello que Cantabria, el Parlamento de Cantabria, le pidió al Gobierno de España el 12 de febrero de 2024, de todo lo que le pidió, nada se ha cumplido. Y han pasado ya 2 años de legislatura. Y lo que es más grave, no tiene más recorrido esta legislatura, todos lo sabemos. Esta legislatura ya solo es una cuenta atrás para la salida de Sánchez de la Moncloa. Nos parece que es el momento de renovar aquel mandato y de reeditar aquella exigencia. Y nos parece que tantos incumplimientos hacia Cantabria no pueden quedar sin al menos un reproche. Uno de los problemas que tenemos como región en relación con estas demandas, en relación con la petición al Gobierno de España de que cumpla sus compromisos con Cantabria, en relación con la petición de que después de 7 años de Sánchez en el Gobierno se haga algo por fin en esta región, uno de los problemas que tenemos es la ausencia de los líderes del Partido Socialista Obrero Español en Cantabria en relación con estas reivindicaciones. El abandono de Cantabria por parte de Sánchez en materia de infraestructuras, la paralización del proyecto del tren con Bilbao, el abandono del tercer carril de la A8 entre Laredo y el límite de provincia con Vizcaya, la paralización de las obras de la autovía Burgos-Aguilar, el atasco, el enredo en que se encuentra el proyecto de conexión de Cantabria con la Red Nacional de Alta Velocidad Ferroviaria. Todo este abandono se produce por parte de Sánchez con el consentimiento de los líderes regionales del Partido Socialista en Cantabria. Jamás nadie les ha escuchado reivindicar nada para Cantabria. Solo están para consentir, solo están para aplaudir, solo están para tragar, a costa de Cantabria. Les preocupa su situación personal, no la realidad que vive esta región. A los líderes del Partido Socialista en Cantabria, en relación con las infraestructuras de esta región y con los incumplimientos de Sánchez, no se les conoce ni una gestión ni una palabra.
ni un... Perdona. Digo que... Perdón. En relación con los incumplimientos de Sánchez con Cantabria en materia de infraestructuras, en relación con el abandono de todos los proyectos de inversión, porque en 7 años de Sánchez en el gobierno no se ha hecho nada en Cantabria, a los líderes del PSOE de Cantabria no se les conoce ni una gestión ni una palabra. Ni al uno ni al otro, ni al de antes ni al de ahora. Y nos gustaría que el actual secretario general del PSOE de Cantabria, actual líder de los socialistas de Cantabria, saliera por una vez del ostracismo, saliera del agujero, apareciera en algún lugar y contribuyera junto a los demás representantes de Cantabria en el Parlamento de Cantabria a exigirle a Sánchez que ponga fin a este abandono, porque el señor Casares está verdaderamente desaparecido. Está desaparecido y puede estar donde él quiera. Yo no le voy a decir dónde tiene que estar. Lo que sí le reprocho es que cuando los demás estamos reclamándole a Sánchez que cumpla sus compromisos con Cantabria, cosa que no ha hecho nunca, él debiera estar junto a los demás pidiéndolo conjuntamente, en lugar de estar desaparecido, en lugar de estar ausente. En 7 años, Sánchez no ha cumplido ningún compromiso con Cantabria. Nuestras demandas en materia de infraestructuras están desatendidas. Los proyectos paralizados y abandonados. Estamos a mitad de legislatura nacional y nada se ha activado, en serio. Y el problema es que la legislatura se agota, no tiene más recorrido. Ya hemos entrado completa e irreversiblemente en la cuenta atrás de una legislatura que no da más de sí. Nos preocupa la situación, nos preocupa el silencio cómplice de los líderes del Partido Socialista de Cantabria, que están desaparecidos cada vez que se trata de hacer esta reclamación y esta reivindicación, y nos preocupa que si en ningún momento Cantabria ha sido una prioridad para Sánchez, difícilmente lo va a ser ahora, porque ahora Sánchez solo tiene una prioridad, que es escapar a las investigaciones judiciales que le acechan, aquellas que han llevado a la imputación de su anterior número 2 en el partido y ministro de Fomento, a la previsible imputación de su actual número 2, hasta ayer, al procesamiento de su fiscal general del Estado, al procesamiento de su hermano, a la imputación de su señora. Todos los que rodean y rodearon a Sánchez están bajo sospecha. También Sánchez está bajo sospecha. No sé si hay alguna pregunta. Sí, yo le quería preguntar cómo ha vivido usted directamente estas últimas 48 horas en el ámbito estrictamente político. Ya sé que la cuestión se sale de lo que usted está poniendo. Bueno, pues como todo el mundo, con perplejidad. Vemos cómo los episodios de corrupción se suceden y se encadenan unos a otros. Muy probablemente todos ellos están relacionados, porque a medida que van surgiendo se ven también las relaciones entre unos y otros, y todos ellos constituyen un cerco alrededor del presidente del Gobierno de España, alrededor del señor Pedro Sánchez, porque, como digo, su número 2 del partido de antes, su número 2 del partido de ahora, su fiscal general nombrado por él mismo, su hermano y su señora, es decir, es que de la banda del Peyot solo falta Sánchez. Y en cualquier caso, hay en democracia una norma básica, en las democracias sanas, vigorosas, en las democracias donde los gobiernos de los países están dirigidos por personas decentes, que es que si todo tu equipo, todo lo que te rodea está bajo sospecha, pues a lo mejor tú tienes que plantearse si eres una solución para el país o un problema.
Por bastante menos, hace un año o menos, Antonio Costa dejó de ser primer ministro de Portugal, por bastante menos. Pero a mí me preocupa una cosa especialmente. Los episodios de corrupción que vamos conociendo, que afectan a las personas que más íntimamente estuvieron ligadas a Sánchez y que más cerca de él estuvieron, son gravísimos, algunos de ellos sobre todo. Pero lo que verdaderamente me preocupa es que creo que la estrategia del presidente del gobierno es tan peligrosa como esta. Con tal de hacer descarrilar las investigaciones judiciales que afectan a sus ministros, a sus números 2 en el partido, a su hermano y a su señora, está dispuesto a llevarse por delante el Estado de Derecho. Esto es lo verdaderamente peligroso de lo que está pasando. Es capaz de todo con tal de parar esto. Y sin ir más lejos, en la tramitación en las Cortes Generales está una ley para reformar el sistema de nombramiento y elección de los jueces para que en un procedimiento, en un modelo absolutamente incompatible con el Estado democrático, en España los jueces los pueda nombrar el gobierno. Es decir, para que todos los jueces acaben actuando, si esa reforma sigue adelante, para que todos los jueces acaben actuando como el fiscal general del Estado, a las órdenes del gobierno. Eso son garantías constitucionales, eso son garantías en un Estado de Derecho. Es decir, lo peligroso, es inaceptable la corrupción de todo el entorno de Sánchez, el político y el familiar. Pero lo que es verdaderamente peligroso es su decisión de resistir, de no asumir ninguna responsabilidad, y su decisión de, con tal de detener esas investigaciones judiciales, si es preciso, hacer saltar por los aires el Estado de Derecho, la separación de poderes y el modelo constitucional. Ese es el auténtico peligro que tiene Sánchez en este momento para España. Por eso lo más sano, lo más higiénico, lo imprescindible sería que cuanto antes esta legislatura, que está agotada, llegue a su fin definitivo, se convoquen elecciones, se pongan las urnas y que seamos los españoles quienes podamos resolver esta situación mediante nuestro voto ejercido libre y democráticamente. ¿Vale?